Bienvenidos a otro episodio de Esto es otra historia que hacemos desde el Foro Venus de la Asociación Española de Directivos de Hotel con el apoyo de la ADH, obviamente, de CAR, del Centro de Alto Rendimiento Turístico y de la Mesa de Turismo, que también se ha sumado a colaborar en estos 5 episodios en los que compartimos experiencias de mujeres excepcionales y rebuscamos en esos momentos de inspiración que les ha traído la vida. Son mujeres que han forjado su propio camino, han tomado sus propias decisiones, han vivido diferentes etapas y todas ellas hoy nos contarán algo referente a ese momento vital, a ese aprendizaje, a esa vivencia, a esa experiencia. Vamos a permitirnos conmovernos y empoderarnos con la historia, con las historias de otras mujeres, ¿no? Y utilicemos estas historias también para poder reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre también nuestras propias historias. Me acompañan a 4 mujeres extraordinarias: Inmaculada López Leighton, Inmaculada Benito, Nani Arenas y Susana Moreno Pérez, a las que les agradezco, os agradezco la generosidad de abriros, no hablar tanto de trabajo y de skills de liderazgo, pero sí de compartir ese trocito de vida, esa experiencia para que nos ayude a pensar un poquito más sobre nuestra propia vida. Inma, tú eres responsable de Turismo y Cultura y Deporte de la COE, llevas vinculada al mundo del turismo desde siempre, desde toda tu carrera profesional y con ganas de dejar legado en esta industria. Y nos vas a contar una historia que creo, por lo que hemos comentado antes, que no va a ir para nada de hoteles ni de turistas. Creo que lo que nos traes hoy es una historia completamente diferente. Inma, gracias, bienvenida. Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros, ¿no?, por la oportunidad de estar aquí. Sí, quería contar una historia un poco, yo creo que es divertida y al mismo tiempo en dos momentos distintos de la misma llegué al mismo aprendizaje, ¿no?, lo cual es importante. Y tiene que ver con mi migración de Palma a Madrid. Yo normalmente, bueno, toda mi carrera profesional la he desarrollado en Palma de Mallorca y entonces en enero del 21 me trasladé a vivir a Madrid y en junio del 22 decidí comprarme una casa en Madrid, ¿no? Había estado viviendo de alquiler en un hotel, etcétera, y decidí comprarme una casa. Entonces, al principio empecé con los canales lógicos, creo que son los lógicos, no lo sé, porque tampoco me he comprado tantas casas, pero con los canales lógicos de búsqueda de vivienda, que fueron pues esas plataformas que todos conocemos en los que te suscribes y te van llegando ofertas, etcétera, etcétera. Y por razones que desconozco, pues no encontraba ninguna vivienda que se ajustara a lo que yo tenía en mi cabeza que quería y que necesitaba, ¿no? Entonces dije, oye, voy a cambiar de método. En vez de hacer, entre comillas, lo que todo el mundo hace, voy a hacer otra cosa. Y entonces digo, voy a buscar quién son los key stakeholders en la promoción de viviendas en Madrid. Para mí un mercado nuevo que no conocía. ¿Con qué objetivo? Pues pensé, oye, si identifico según quién, pues luego sí que utilizando a lo mejor algunos de las conexiones que tengo dentro de mi organización, etcétera, pues intento llegar a ellos. Total, que me puse a buscar en internet, a googlear en todos los periódicos, tanto nacionales como internacionales, pues quiénes eran estos key stakeholders dentro de la promoción en Madrid. Y entonces encontré un fondo de inversión judío que se dedicaba a la renovación de casas. Encontré muchas cosas, ¿no? Pero luego ya fui discriminando pues también por lo que yo buscaba, ¿no? Cuáles eran los que se ajustaban más a mis necesidades. Encontré un fondo de inversión judío que se dedicaba a la renovación de viviendas y que su filosofía era acercar el lujo a la clase media. Y dije, ostras, estos son los míos. Yo quiero algo diferente, pero lógicamente acorde a mi bolsillo, ¿no? Entonces les mandé un email y fueron súper amables, me contestaron, etcétera, etcétera. No tuve, por tanto, que hacer uso de ninguna conexión, sino que lo hice directamente y me fui a ver una serie de viviendas, ¿no?
Entonces, dentro de las viviendas que me enseñaron, elegí una, di la señal, digo por simplificar, hice el contrato de arras, di un dinero, etcétera, etcétera, pero para mí uno de los requerimientos que era imprescindible era el tener garaje, ¿no? Entonces hice pruebas de entrar en mi coche en una plaza de garaje que en teoría está vinculada a la vivienda, etcétera, etcétera. Y cuando ya tenía todo esto hecho y ya había comunicado en dónde estaba que me iba, de repente me llaman y me dicen, oye, que la plaza de garaje que has estado probando, que tal, que no corresponde a tu vivienda, que nos hemos equivocado y que no es. Entonces la primera reacción fue enfadarme, ¿no? La primera reacción fue, oye, ¿de qué vamos? Porque ya tenía planificada bueno, el traslado, la mudanza, el no sé qué, todo, ya había comunicado que me iba, etcétera, ¿no? Entonces mi primera reacción fue enfadarme. Y al cabo de 2 horas dije, va, ¿cuál es la aportación de valor que me hace el enfado? Cero patatero. Digo, porque total, esto ya está hecho, es decisión mía el que decida continuar en esta aventura o no, ¿no? Y entonces les volví a llamar y les dije, mira, no hay ningún problema, yo he vivido un montón de años en esta casa y puedo vivir unos cuantos más. Digo, con lo cual vamos a quedar y vamos a ver qué solución damos. Entonces ellos, la solución inicial que me dieron fue devolverme el dinero de la fianza, o sea, de las arras, y yo lo que decidí es que me enseñaran otras viviendas que tenían. Entonces, en una tarde, desde las 8 de la tarde que ocurrió eso hasta las 11 de la noche, fui a ver otras viviendas, unas 8 o 10 viviendas más, pero como de noche, y elegí otra. Con lo cual encontré la casa en la que estoy súper contenta, estoy súper a gusto y que fue una decisión. Conclusiones. Uno, si tú cambias, las cosas cambian. Yo cambié en este caso 2 veces de actitud. Una cuando estaba buscando por canales convencionales, por decirlo de alguna manera, y decidí hacerlo de otra manera, que es ponerme a leer periódicos, que no sé si es muy común o no, pero empecé a ver periódicos incluso ingleses, etcétera, hasta que di con esta gente. Que luego se anunciaban en los canales convencionales, pero que yo a través de estos no había llegado a ellos. Punto número 1. Punto número 2, cuando ya en teoría la operación se venía abajo y decidí enfadarme y mandarles bueno, pues decidir romper, ¿no? Pues retomé otra vez la situación en un periodo relativamente corto de tiempo y decidí volver a hablar con ellos, no enfadarme, sino llevarlo de otra manera, cambiar totalmente mi actitud, llevarlo a una actitud mucho más positiva y al cabo de 4 horas más volví a tener una vivienda, no sé si era tan buena como la otra o no, pero volví a tener una vivienda con garaje y ahora os contaré la parte del garaje de la segunda vivienda porque también tiene su meollo, porque es que la vivienda en cuestión no tenía garaje, pero ellos me dijeron, hay un señor dentro del edificio que vende un garaje, dice, y que nos ha dicho que lo ofrezcamos, lo que pasa que no está en exclusiva para nosotros. Entonces yo me tomé nota y a las 9 de la mañana del día siguiente le llamé a este señor. Le dice, usted no lo sabe, pero tiene muchísima importancia en lo que me diga. Digo, tiene una gran responsabilidad porque según lo que usted me diga, yo me compraré una vivienda o no. Total, que no sé muy bien cómo lo hice, pero esto era a las 9 de la mañana y a las 12 ya tenía mando del garaje. No tenía casa todavía, pero ya tenía mando del garaje, ¿no? Otra vez más, se confirma que la actitud es fundamental en cómo tú planteas los temas, porque este señor, que era un jubilado, un inspector de Hacienda jubilado, pues de momento me cogió el teléfono como así, pues ya me dirá por qué y tal, y al cabo de 3 horas estaba en mi despacho diciéndome, bueno, aquí tienes el mando, llegaremos a un acuerdo seguro, tú ya es por lo que tengas que hacer, y yo pensaba, pero ¿cómo voy a tener el mando si no tengo casa todavía? Pero bueno, ya tenía casa y vivienda, con lo cual todo está arreglado. Entonces, no sé si lo he explicado lo suficientemente bien y si ha sido suficientemente gráfico, pero para mí ha sido un tema que marcó en mi vida, porque era muy importante el encontrarme a gusto en una ciudad en la que no había vivido nunca y en la que llevaba 1 año y pico viviendo, pero digamos que con carácter temporal, ¿no? Porque vivía en circunstancias temporales, luego ya sí que tuve que mover todos mis temas, mis cosas a Madrid. Y segundo, cómo tuve que tomar decisiones muy rápidas en poco tiempo con diferentes interlocutores y reconducir una situación que se me iba torciendo y que me hacía que no llegara. Y nada más, os invito a casa cuando queráis para que la veáis y nos tomemos Y al algo y garaje. veáis que es maravillosa. Y al garaje. Bueno, el Y al garaje garaje. no tiene mucho que ver, pero bueno, podemos entrar y salir por el garaje. Pero es Nada más, interesante. muchas gracias. La primera parte de Inma habla mucho de creatividad, ¿no? De decir, oye, yo no me quedo en los canales normales, yo voy a ser más creativa, que eso cuando tomamos decisiones ayuda mucho, ¿no? A no quedarte ya en lo establecido,
esto te da una ventaja sobre los otros, ¿no? Tener un poco esta capacidad. Y el adaptarse a nivel anímico, ¿no? Porque esto también es mucho fuerza mental, de me está ocurriendo algo que es lo peor que me pueda ocurrir, de que ya he visto una vivienda, ya he hecho planes, se cae abajo, pero cómo mentalmente me recupero y le busco esa parte positiva, decir, oye, pues probablemente no, el siguiente que vea va a ser mejor, ¿no? Y cómo no voy a romper y no me voy a enfadar con la gente y sigo construyendo mi decisión, porque al final lo importante es ese objetivo, ¿no? Yo lo que quiero es tener casa, no estar enfadada. Estar enfadada no me No, permite. y había un tema ahí que era que como había firmado un contrato de arras, yo tenía la opción de reclamarles el doble del contrato de arras por incumplimiento del contrato. Y yo cuando les llamé, les dije, mira, yo no voy a hacer nada malo, estáis porta fenomenal conmigo, total, el dinero es un vehículo, no es nada más. No os voy a reclamar nada, lo que quiero es arreglar esto, ¿no? Pero claro, para eso necesité un tiempo, porque al principio lo que me pedía el cuerpo era, oye, qué mal lo han hecho, voy a pedirles la reclamación, me voy a embolsar el doble y ya veré qué hago y no sé qué. O sea, al principio estaba muy enfadada, pero muy rápidamente dije, ¿para qué? Perdona, que te he interrumpido. Súper historia. Inma, gracias por compartirla. Susana, tú en restauración, restaurantes, alta gastronomía, llevas más de 25 años creando, desarrollando, poniendo en marcha conceptos, ¿no? Conceptos. Ahora hablamos mucho de los conceptos, pero realmente es fascinante, ¿eh? El mundo de poder crear esas experiencias en restaurantes. Y además, como directora de operaciones corporativa y F&B en compañías turísticas, ¿no? Moviéndote también por el mundo, equipos diversos, situaciones de aquellas que dices yo tengo para un libro de anécdotas, porque a mí me ha pasado. Susana, ¿qué historia nos vas a compartir? Pues mira, voy a compartir una historia de hace muchos años, de mis inicios, porque además me marcó muchísimo y creo que a partir de ahí forjé mi carácter y mi camino con esa intención para un futuro, ¿no? Y además me reafirmo en que nunca hubiera llegado hasta aquí si hubiera seguido siempre las normas, ¿no? Apoyo mucho esa frase. Es verdad que, evidentemente, si estás en una compañía y es una compañía grande y es corporativa, tienes que seguir las normas, pero no quiere decir que por tu experiencia y por todo lo que hayas vivido no tengas tu propia decisión y a veces tengas la razón. No era todavía el año 2000, no contaba ni con 30 años. Yo empecé en serio en la restauración con 26. Antes había tenido trabajos esporádicos porque estaba estudiando la carrera y me metí en una gran compañía. Empecé con la restauración de fast food porque he tocado todo tipo de restauración. En mis inicios fue fast food durante 9 años. Y bueno, entré de encargada en un establecimiento para ser un trabajo temporal y a los 3 meses me hicieron gerente del establecimiento. A los 6 estaba de gerente de aperturas de todo Levante y empecé a pasármelo muy bien. Abrí pues casi más de 20 establecimientos. La central estaba en Barcelona y lo que más aprendí es a buscarme la vida, ¿no? A funcionar por teléfono sin tener ningún recurso. A mí me mandaban a alguna ciudad, me instalaban en un hotel, igual un mes, 2, 3, me ponían una fecha de apertura y me entregaban un local o 2 a la vez, completamente vacíos. A partir de ahí yo tenía los planos, el equipo técnico, el arquitecto, el jefe de obra y poco más. Entonces, bueno, creo que fue un aprendizaje brutal. Estuve 4 años haciendo aperturas. Conocí toda la central de Barcelona telefónicamente, me conocían todos los jefes de departamento, directores de departamento y personas que trabajaban en cada departamento, porque yo todo lo pedía puntual, exigía mucho, evidentemente tenía mucha responsabilidad y así lo transmitía. Y bueno, cuando se acabaron todas las aperturas de Levante, pedí el traslado a Barcelona porque yo quería seguir progresando. Ya corría casi el año 2000, habían pasado 4 años, iba a terminar el año y me dijeron, bueno, te vamos a mandar a una misión antes de ascenderte, porque ahora vas a ser área manager y aquí en Barcelona te vamos a trasladar, vamos a aprender otras cosas, pero primero quiero que nos hagas un favor. Y es que en Puerto Rico tenían 2 franquicias, el franquiciado se retiraba y esas 2 franquicias habían sido adquiridas por otro propietario. Ese propietario era un exdirectivo del BBVA
que no tenía ninguna idea de negocios de restauración y necesitaba un apoyo operativo muy concreto, ¿no? Él dijo que no se quedaba las franquicias si no les mandaban una persona que supiera gestionar completamente los negocios. Sí que es verdad que cuando aparecí en Puerto Rico era noviembre y los dos establecimientos que me encontré no tenían nada que ver con lo que eran los establecimientos corporativos, ¿no? Habían perdido todo tipo de identidad, producto, cartelería, comunicación, servicio, uniformidad. O sea, realmente eran 2 bares, más que nada, y no había nada más. Había muy poco personal, el personal no estaba formado, había habido mucha rotación, el propietario que lo había traspasado no se había preocupado y había mucho que hacer. Yo lo comuniqué así a la dirección general, que fue quien me entregó esa misión a mí, y empezamos a trabajar. Bueno, hice entrevistas, cogí un personal un poquito más motivado, hice muchísima formación y bueno, pues este señor que había adquirido las 2 franquicias, bueno, pues estaba muy contento con todas mis actuaciones. Pasó noviembre, hicimos unas navidades muy buenas, empezaron a llegarme pues cartelería, uniformidad, bueno, ya empezaron a parecerse a los establecimientos que teníamos en la compañía y ya empezaba a funcionar todo muy bien. Cuando nos enteramos que la tercera semana de enero eran las fiestas mayores de San Juan de Puerto Rico, que es las fiestas de San Sebastián. Allí son muy famosas y durante una semana, 5 o 6 días, es como si fueran las fallas de aquí de Valencia, ¿no? Pues, se llena San Juan hasta los topes y funciona 24 horas todos los establecimientos. Hay concursos de todo tipo, ferias, se venden abalorios, cosas típicas de allí, comida por las calles, pero luego, pues bueno, los establecimientos tipo McDonald's, Café K, Burger King, pues evidentemente pues hacen su agosto, ¿no? Esa semana. Es una semana muy importante donde se factura mucho. Vemos la facturación del año anterior y la verdad es que nosotros teníamos uno de los 2 locales, estaba en la calle mayor, donde precisamente se hacían esas fiestas, ¿no? Nos extrañó mucho ver la facturación de esa semana, del año anterior, porque parecía que incluso había estado cerrado, ¿no? Bueno, pues una semana antes o así, motivo a todo el personal y decidimos cerrar el que estaba en otro sitio, en otra ubicación, cerca de un centro comercial, y para concentrarnos toda la plantilla esa semana en el establecimiento donde iban a ser las fiestas. Nos quedamos por las noches, poníamos música, me enseñaron a bailar salsa, bachata, pintamos el local a mano entre nosotros, yo la primera. O sea, bueno, el ejemplo de liderazgo yo siempre he dicho que es el estar con ellos, ¿no? El conocerlos, el vivirlos, el saber qué quieren, el motivarlos con tu propia motivación, ¿no? Tú contagiarles tu pasión. La verdad es que conseguí una plantilla muy buena, un equipo muy motivado y pusimos todo el establecimiento a punto y estábamos muy expectantes de ver qué pasaba. El año anterior se habían facturado pues como unos $5.800, que eso no era nada para esa semana, ¿no? Justo el día que empiezan las fiestas se rompe la presa de la capital de San Juan de Puerto Rico, la presa de agua desalinizadora, porque cogían agua del mar, que proveía a toda la capital. Habló de toda la ciudad, con lo cual hay un corte de agua general que se anuncia en todos los sitios, evidentemente, y todos, viviendas, hoteles, comercios, restaurantes, todo el mundo se queda sin agua. O sea, tú abrías un grifo y ahí no salía una gota de agua. Salió el alcalde y dijo que, bueno, que eso iba a durar la reparación, porque era grave, al menos una semana. Claro, todas las fiestas montadas, todo montado, ya habíamos abierto el primer día, nosotros estábamos preparados para incluso abrir 24 horas durante esos 6-7 días. Habíamos hecho los turnos para estar todas las semanas sin cerrar. Claro, teníamos ahí todo el producto, todo preparado, todo, y de repente, claro, pues no tenemos agua. Sin agua puedes aguantar unas horas, pero realmente no puedes funcionar. ¿Por qué no puedes funcionar? Porque tienes agua mineral embotellada que puedes vender para los clientes, pero evidentemente hay una higiene que hay que mantener y necesitas agua corriente, sí o sí.
A las pocas horas de ese mismo día se anuncia que por sanidad se ordena cerrar todos los establecimientos de restauración. Yo llamo a la Dirección General de España y comunico lo que pasaba. También llamo evidentemente al franquiciado, digo lo que pasaba y me dicen, bueno, oye, pues si no hay más remedio, iban a cerrar todos y es una orden municipal, evidentemente pues hay que cumplirla y se cierra y ya está. Claro, yo me quedé todo ese día pensando, además en conjunto con ellos, buscando soluciones, una solución viable para no cerrar. O sea, toda mi intención era funcionar todos los días que pudiéramos, ¿no? Al máximo. Vemos que cierra McDonald's, vemos que cierra Café K, vemos que cierran todos los locales bueno, de comida local que había, todos los restaurantes, barecitos, bueno, todo. De repente nos quedamos solos en esa calle y la policía iba pasando. Entonces a mí se me ocurre en el último momento una solución. Se la comento al equipo, bueno, lo que eran los encargados y los gerentes de los locales, y digo, bueno, ¿creéis que esto puede ser viable? Vamos a empezar a llamar. Y bueno, lo que se me ocurrió fue que llamáramos a fábricas de hielo, que vendieran hielo para consumo humano, no hielo para fabricación o para conservación de otro tipo de cosas, sino para consumo humano. Y llamando a fábricas de hielo que nos trajeran bloques de hielo y cantidades de hielo ingentes casi cada día. O sea, un servicio prácticamente diario de un montón de hielo. Ese hielo lo metíamos el sobrante en la cámara negativa y el que íbamos a utilizar en la cámara positiva en gastronomes, en cubos, bueno, en toneles, en todo lo que podíamos, que nos servía para fregar, para higienizar, para... Claro, teníamos que nosotros tocábamos producto poco, porque es fast food, pero sí que se toca producto y hay que evidentemente limpiar. Cerramos los servicios como nos mandó la policía y cuando pasó sanidad nos dijo, tenéis que cerrar, chicos. Y yo pues salí y les expliqué la situación, les dije la solución que había pensado y bueno, vieron las facturas de la compra de hielo, vieron de qué fábrica venía, vieron que era apto para consumo humano, vieron cómo lo estábamos utilizando, vieron que estaban todas las instalaciones impecables y dijeron, adelante, no hay problema. Yo tenía ordenado directamente que cerrara por el director general de España y por el franquiciado que estaba en la isla. Pero al buscar esa solución y Sanidad, al darme el permiso, yo seguí adelante. Y es que no tuve tiempo ni de justificarme, ni de llamar, ni de nada. Terminamos la semana trabajando 24 horas todos los días, con bastantes problemas con la gente, porque querían entrar a los servicios y los teníamos bloqueados y ninguno, no tenían locales para entrar a hacer sus necesidades y no tenían servicios en toda la calle y la gente iba como loca y tuvimos problemas de seguridad más que nada, pero vendimos más que nadie en el mundo porque estábamos los únicos abiertos. Se cerró la semana con más de $50.000 y fue un auténtico éxito, bombazo. Cuando realmente se dieron cuenta de lo que habíamos hecho, no daban crédito y nadie se atrevió a decirme por qué lo has hecho o cómo se te ha ocurrido no consultarnos o desobedecernos, ¿no? Que va, al contrario. Yo creo, Susana, que tu historia forma parte del storytelling corporativo de esa empresa, ¿no? Cuando se quiere ilustrar, ¿no?, la figura de un líder que ante la adversidad tiene que tomar decisiones y que tiene que motivar a un equipo, probablemente dentro de esas historias corporativas, ¿no?, que las empresas van atesorando también para relatar su propia historia, ¿no?, a través de las personas que han conformado los equipos, es posible de que esa historia tuya esté ahí como ejemplo de yo voy a seguir mi intuición, yo sé que esto va a funcionar, creo que tengo los recursos, tengo el equipo, tengo el soporte y hacia adelante, ¿no? Y aunque se está cayendo el mundo alrededor, yo sigo teniendo la visión de que esto va a funcionar y funciona, ¿no? Y el éxito lo avala. Susana, muchísimas gracias por una historia que nos ha llevado a Puerto Rico, nos ha llevado a una necesidad de agua. Yo visualizaba, yo visualizaba la calle, todos cerrando, la policía pasando y tú ahí recibiendo los camiones con los cubos de agua. O sea, visualmente nos has transportada a Puerto Rico. Y vamos a ver dónde nos transporta Inmaculada López Leighton, mi querida Inma, desde
Desde Ibiza imagino que estás, ¿no? También. Sí, sí, aquí estoy en Ibiza. Ujú. Inma es asistente de dirección de recursos humanos y jefe de calidad en el Six Sense de Ibiza, que sabéis que es un piezón de hotel que tenemos desde hace muy poco y que yo creo que esta temporada ya va a estar esto on fire, ¿no? Así es, Eva. Aquí estamos luchando en este barco, Pero que es no un es barco muy fácil. bonito. Es un barco muy bonito, Sí, un sí. equipo precioso además y la gente del Six Senses que es un equipazo. Y Susana, hemos empezado con Inma hablándonos de una experiencia personal muy ligada al trabajo, ¿no? Tengo que cambiar de vida, pam. Con Susana nos vamos directamente a un éxito profesional. Tomo una decisión, pero me parece, Inma, que tú nos tienes preparada otra historia, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con éxito. Creo que la tuya va un poquito más de decepción. Bueno, tiene un poco de todo, ¿no? Lo he titulado como La gran ilusión y después también la gran decepción, ¿no? Que todos nos llevamos alguna vez en nuestra vida. Entonces yo voy a contar mi primera experiencia como directora de hotel, que en este caso, bueno, yo llevaba 8 años en Madrid y resulta que de repente me llaman por teléfono y me dicen que, bueno, que han visto mi currículum, que les gusta para un nuevo proyecto que van a abrir en Toledo. Y yo la verdad es que no sabía ni cómo les había caído el currículum, porque yo ni siquiera había o sea, postulado a esa posición. Entonces, parece ser que fue a través de otra persona que le llegó mi currículum y tal. Bueno, en fin, el que tenía que tener el currículum lo tenía. Finalmente todo acabó bien, me contrató y dejé Madrid para embarcarme en una nueva aventura en Toledo, ¿no? Una ciudad nueva para mí, en una cadena nueva para mí también y en un hotel que pertenecía a un propietario independiente y que pasaba pues a formar parte de una pequeña cadena de nuevo crecimiento, ¿no? de nueva generación. Entonces, no, nada, para mí, para allí me voy yo con mi familia, mi perrito y a embarcarme en una nueva aventura, ¿no? Cuando llegué allí, bueno, os podéis imaginar, ¿no? Me presentan, llego allí de pipiolilla y, y yo creo que no pasaron ni 8 horas que ya me habían dejado las llaves del castillo, como digo yo, las llaves de la caja fuerte y aquí te quedas. Y yo, estupendo, fantástico. Yo allí con mi hotelito en un cigarral, un hotel de unas 60 habitaciones aproximadamente, pero con muchas posibilidades de eventos, de salas de reunión, restaurante, tenía una piscina también, así que bueno, un proyecto muy chulo, ¿no? Pues nada, llego allí y bueno, como es normal, me presento a la gente y bueno, en los días pues tengo una entrevista con cada uno de ellos, hablando pues de la posición, del hotel, de qué es lo que hacían, un poco para conocer todo, ¿no? Claro, mi primera experiencia como directora de hotel, me dejan allí sola con un equipo de 60 personas que ni ellos me conocían a mí ni yo a ellos. Y resulta claro, ellos ya habían empezado un poco el proceso de transformación, de cambio de hoy cerramos una facturación, mañana empezamos facturación nueva, sacamos carteles, ponemos otros, sacamos uniformes, ponemos otros, o sea, una locura total, ¿no? Bueno, me acuerdo que yo lo único que tenía ganas es de, pues eso, de conocer todo, ¿no? Conocer el hotel, qué es lo que hacían, empaparme pues de ellos, ¿no? De lo que me contaran, pero también de la ciudad. Yo no tenía ni idea de Toledo, ni qué se hacía allí, ni la gente con la que me iba a encontrar. Entonces, bueno, también empecé a conocer a mis colegas de la zona, llamaba a los hoteles, me presentaba un poco para ir viendo un poco la situación. Claro, venían clientes al hotel que eran clientes de la antigua propiedad, pues también me tenía que presentar, bueno, conocerles un poquito, ¿no? Para empezar pues esta nueva relación.
Con el paso del tiempo, lo que hicimos fue un poco que se olvidaran de la anterior propiedad y que empezaran a conectar un poco con la nueva cadena, ¿no? Que venía también con un poco de aire fresco, con la idea de hacer una revolución gastronómica también a nivel de eventos, porque estaba todo como un poco obsoleto, ¿no? Un poco dejado de la mano de Dios. Entonces, bueno, pues eso, empezar a mirar vajillas, mantelerías, cambiar de floristería, hablar con el jefe de cocina, qué platos podemos hacer, qué es lo que está de moda. La verdad es que fue una experiencia fantástica y bueno, un aprendizaje también para mí, ¿no? Con el paso del tiempo hay un cambio en la estructura. Entonces, mi jefe, o sea, el presidente de la compañía, decide contratar a, bueno, a un director general, que bueno, era Pablo Vila, ¿no? En aquel entonces, muy conocido en el mundo de los hoteles. Entonces, bueno, llega allí al hotel, nos conocemos por primera vez y entonces él dice que viene a sentar los estándares de una cadena. Entonces viene con los manuales, a ver qué podemos hacer para que, bueno, Toledo era el primer hotel de la cadena y comenzar un poco, pues eso, todos los procedimientos, estándares que después se replicarían en el resto de hoteles de la compañía. Y digo, guau, qué guay, esta es la mía. Digo, estupendo. Voy a aprender un montón, imagínate crear los estándares, ponerlos en práctica, se van a llevar a otros hoteles, fantástico. No sabía, claro, que ese era el principio de, de un poco la cuesta abajo, ¿no? Bueno, Pablo Vila se asienta, empieza a trabajar, empieza a poner sus ideas, empieza, bueno, parece que aquello se profesionalizaba un poco, ¿no? Pero claro, esta idea no casa con el presidente de la compañía, que tenía pues a sus manos derechas que venían de otro negocio diferente a la hotelería. Y entonces, claro, ellos venían como más de un mundo de reservas, de tour operación, bueno, de central sí, de central de reservas. Y nosotros, claro, teníamos una visión más de hoteleros, ¿no? Pues del cliente, del huésped, del servicio, pues eso, de procedimientos. Y entonces esto como que empezó a chocar un poquillo, ¿no? El presidente de la compañía decide poner a una chica como responsable y como nexo de unión, y ahí empezó un poco el mal rollo. Pablo y esta chica no congeniaban, con lo cual, bueno, al poco tiempo se rompe la relación y Pablo decide marcharse de la compañía, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que vuelta para atrás, todo aquello que se iba construyendo para profesionalizar un proyecto, pues se queda como congelado. Hay un cambio también en la cúpula y, y aquello se vuelve un poco como una, bueno, autocracia, como se diga, ¿no? Lo que digo yo va a misa, vosotros no tenéis ni idea y esto tiene que ser así, así, así. Yo tengo mi propia personalidad y claro, me gusta hacer las cosas bien y, bueno, bajo los criterios que también, bueno, había aprendido y me habían enseñado, ¿no? Pero lo que nunca me habían enseñado es ni a no ser yo misma o a ocultar una opinión o a decir lo contrario que yo pensaba. De hecho, creo que es lo que más me ha costado en mi carrera, ¿no? Ser otra persona que no era yo. Entonces yo decía, bueno, esto me parece bien o esto no me parece tan bien o yo iría por aquí o yo no iría por aquí, pero no sabía que claro, que eso en ciertos sitios no estaba bien admitido. Entonces, por eso digo mi gran ilusión y mi gran decepción, porque ahí me di cuenta de lo poderosas que son las personas, que a veces, aunque tú pienses
que estás haciendo un buen trabajo, que te dejes la piel, porque yo lo que tenía claro y lo que me decía siempre mi jefe, Inma, que te echen por hacer, nunca por no hacer. Tú pa'lante siempre. Y no sé, por eso creo que tenía buena conexión con Pablo Vila, ¿no? Porque siempre fui mi guerrera, él también, y él, tú pa'lante, Inma, tú pa'lante, y yo pa'lante, como los burros. Lo que no sabía era que, bueno, que después me iba a encontrar con ese muro, ¿no? Sí, Y, y al final el entorno es súper importante, ¿no? También para cuando encuentras un entorno hostil, pues es mucho más difícil el poder seguir adelante con esa decisión de carrera, de crecimiento, de aprender, ¿no? De impulsar. Al final, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Somos nosotros y nuestra circunstancia. Muchas veces, por mucho que te esfuerces, si esa circunstancia es adversa, si lo que tienes alrededor no impulsa, no suma, pues no vas a estar a gusto. Y por eso la importancia de encontrar empresas en las que te sientas a gusto con los seres humanos, con las personas, ¿no? Que digas, el hotel es muy bonito, el proyecto es precioso, el destino turístico es maravilloso, sí, pero ¿y las personas con las que voy a lidiar cada día? Las personas que tienen que confiar en mí para tomar decisiones, las personas en las que yo tengo que confiar para que lideren este proyecto, es importante. Yo creo que como más grande o como más mayor te vas haciendo, más vas entendiendo que al final las empresas son personas y que donde vas a trabajar el humano, ¿no? El factor humano es fundamental. Vamos a terminar con una historia que es la historia de Nani, que es una historia de... Empieza, ya desde pequeña, mi sueño, ¿no? Cuando comentábamos tu historia, Nani, que decías, no, la mía va a ir de... Yo desde pequeña tenía un sueño y me ha parecido que cerrar con sueños cumplidos o no de infancia es genial. Bueno, pues muchas gracias, encantada de saludaros a todos, me han encantado vuestras historias, la verdad. Y la mía, pues, como bien dice Eva, pues creo que no tiene mucho que ver, ¿no? Pero comparándolo un poco con lo que nos estaba diciendo Inma López Leighton, creo que es al revés, ¿no? La historia de una decepción que se transforma en una gran ilusión, ¿no? Así que es cierto que, como decía Eva, cuando era pequeñita, yo era periodista, yo siempre digo que soy periodista de vocación. Y cuando mis amigas jugaban, pues a los que juegan las niñas, ¿no? Yo hacía periódicos. Yo hacía periódicos en papel, cortaba, pegaba y escribía historias, los repartía por el colegio, los vendía entre los vecinos del edificio donde vivía y hacía las noticias del edificio. Bueno, unas cosas los tengo guardados y bueno, la verdad que ahora digo, están bastante mejor de muchos periódicos incluso que hoy en día. Pero el caso es que, bueno, ya empecé a crecer, tuve muy claro que yo quería estudiar periodismo y hablaba con mis amigas y vosotras, ¿qué queréis ser de mayor? Yo soy de Oviedo, Oviedo es una ciudad muy tradicional, muy conservadora, y la gente pues con una mentalidad pues bastante cerrada, ¿no? En el sentido de que mucha gente tampoco quiere volar. Yo era todo lo contrario, yo tenía alas, yo tenía que salir de allí, a que yo no me gustaba porque me oprimía. Y cuando hablaba con mis amigas de los sueños de futuro, pues todas decían lo mismo, ay, pues yo me quiero casar, yo quiero tener hijos, yo quiero quedarme siempre en esta ciudad. Y yo las escuchaba y es que me volvía loca. Decía, Dios mío, yo quiero todo lo contrario, yo no quiero casarme, yo no quiero tener hijos, yo no me quiero quedar en esta ciudad bajo ningún concepto. O sea, que yo era totalmente diferente a lo que era todo mi entorno de amistades, incluso familiar, ¿no? Llegó el momento de ir a estudiar y entonces hice las pruebas para entrar en una universidad de periodismo. En aquella época, estoy hablando del año 89 más o menos, no había muchos sitios donde estudiar periodismo en España. El caso es que yo hago las pruebas de selección para entrar en la Facultad de Periodismo, segura de que iba a cambiar mi vida, que iba a estar todo fenomenal, que iba a conseguir hacer realidad mi sueño. ¿Y cuál es mi decepción? Cuando a finales de agosto me llega una carta y me dicen denegada la admisión. Bueno, os lo puedo asegurar que fue el discurso más grande de mi vida, porque dije, claro, si en agosto me quedo sin poder estudiar periodismo, que es lo que llevo queriendo desde pequeña, me tengo que quedar en Oviedo, hacer lo que hacen todas mis amigas, o derecho o económicas, porque era la única opción que había en esa ciudad. El caso es que dije, bajo ningún concepto. Y llamé, ¿dónde puedo entrar ahora? En agosto, septiembre, con un currículum y un expediente académico que
tengo que decir siempre que no fui una buena estudiante, por lo tanto tampoco era el mejor. Y entonces me cogieron en la único sitio donde quedaban plazas libres, que era la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid. Así que se lo dije a mi padre: mira, papá, no me han admitido en periodismo, pero he conseguido una plaza en la Universidad Complutense de Madrid a hacer ciencias políticas. Imaginaros mi padre: ¿estás loca? Ciencias políticas, eso no vale para nada. Me dijo: te doy un año. Si en el primer año apruebas, si te va bien, sigues. Si te va mal, te vienes para Oviedo y haces derecho como las demás o te pones a trabajar. Así que ahí me fui yo toda contenta a buscar piso en Madrid. Año 89, empiezo políticas. Os podéis imaginar lo que era la facultad de políticas. O sea, una locura. Una locura en todo, transgresora, radical, loca, pero a la vez efervescente, ¿no? Y empiezo a estudiar periodismo, empiezo a estudiar ciencias políticas, con mi idea de que, bueno, he conseguido salir de Oviedo, empiezo una nueva vida. ¿Y qué pasa? Me enamoro. Llego a políticas y resulta que en segundo de carrera conozco a un chico, que actualmente es mi marido, que me dice, me cambia completamente la forma de ver el mundo. Yo sigo estudiando, termino la carrera, como sigo queriendo en hacer periodismo, hago el máster del país, pero cuando estoy intentando hacer realidad todos mis sueños, resulta que, bueno, por circunstancias, pues nos tenemos que casar, vivíamos separados. Y curiosamente, al final yo, que era la que quería vivir una experiencia internacional, ser periodista de guerra, conflictos, estar por el mundo, mis amigas eran todo lo contrario, querían casarse, querían tener una vida tradicional. Resulta que la vida nos dio vueltas y yo soy la que más hijos tengo de todas mis amigas, 3 que andan por aquí dando la lata. Estoy casada, cosa que nunca me había podido imaginar cuando hacía mi vida de sueños de pequeña. Sigo con él, pero curiosamente en ningún momento se transformó mi sueño. Vale, no pude ser la periodista de guerra internacional con la que soñaba, ni vivir con una mochila y una cámara de fotos a cuestas recorriendo conflictos por el mundo, pero descubrí que había otra vía, que era el turismo, que me permitía también viajar, era un poquito más compatible con mi familia y entonces tiré por el periodismo de viajes, siendo una dedicación extraña porque en los primeros tiempos no había apenas periodistas mujeres de viajes. Sí, había, pero bastante pocas. ¿Por qué? Pues porque al final, si tienes hijos, si tienes familia, hay un momento de tu vida en el que tienes que tomar decisiones y no es compatible la vida viajera con la mochila y la cámara a cuestas con recorrer el mundo, ¿no? Pero tengo que decir que mi marido en ese sentido siempre me conoció bien, sabía que yo tenía el bicho dentro, sabía que tenía una vocación interna que iba a ser más fuerte que todo lo que me rodeara. Siempre me dejó esa libertad que yo siempre deseé, me permitió no solo viajar, sino crecer, me enriqueció para poder hacer muchas cosas a pesar de tener 3 hijas y haber sido un poco difícil. Y bueno, al final esa decepción de no conseguir estudiar mi carrera se transformó en una gran ilusión porque acabé dedicándome a otra profesión que tiene mucho que ver con los viajes. Y bueno, mi vida no era con la que soñaba en un primer momento. Y cuando lo comparo con mis amigas se ríen de mí. Dios mío, Nani, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Y bueno, pues estoy encantada de que una gran decepción se ha convertido en una gran ilusión y he conseguido mantener esa vocación y este trabajo que tanto... ¿Se ha cortado? No lo sé. No, sigues ahí. Bueno, al final son todo, hemos hablado de historias y historias de sueño, ¿no? Porque Inma Benito tenía el sueño de tener esa casa, al final el sueño tuvo que cambiarse, tú tenías el sueño de ser periodista de guerra, el sueño tuvo que cambiarse. Susana tenía el sueño de que aquella apertura iba a ir fantástico y el sueño se complica, pero termina saliendo bien. O sea que al final los sueños, ¿verdad? Aunque no terminen como uno los empezó soñando, si sigues insistiendo, ¿verdad? Si tienes la actitud, ¿no? Como nos decía Inma, si tienes la fuerza, ¿no? Como nos decía Susana, si realmente dejas que sean flexibles, ¿no? Como ahora nos comentaba Nani, ¿no? Si aprendes y como nos decía, al final esos sueños sí que llegan. Os doy las gracias a las 4, Susana, Inma Benito, Inma López Leighton y Nani, y si queréis hacemos una vuelta muy rápida para despedirnos de esta emisión en la que yo he aprendido muchísimas cosas y espero que todos los que nos escucháis y nos seguís en Esto es otra historia también os haya dado al menos alguna pincelada que os guardéis para cuando tengáis ese ratito de pensar, ¿sí?
poder volver a alguna de las frases o de las historias que hemos hablado hoy y reflexionar sobre cómo también impacta a nuestras propias historias. Inma, muchas gracias. Inma Benito, hoy coincidimos Perdón. Estamos con Que Inma. ya aquí digo, no va conmigo. No, gracias a vosotros. Yo creo que al final lo que hemos hablado es que la perseverancia lleva a obtener resultados y en diferentes, tanto a nivel profesional como a nivel personal, y que no hay que decaer, ¿no? Hay que aprender del error y hay que seguir. Con lo cual, muchísimas gracias y encantadísima de seguir colaborando con vosotros. Susana, gracias también a ti. Bueno, deciros que me han encantado vuestras historias, compañeras. Gracias, Eva, por invitarme. Y quería dejar un mensaje positivo y decir que nunca hay que desistir, que siempre luchemos por lo que creemos y que el futuro no se espera, que el futuro se crea. Hay que activarse. Inma, adelante, gracias Pues también yo a ti. también, muchísimas gracias por compartir vuestras historias, me han encantado, gracias por invitarme y yo creo que uno al final encuentra su sitio, tiene que encontrar su sitio y lo más importante somos las personas. Ay, qué bonito. Nani, saltamos a ti. Gracias, Inma. Muchas gracias a todas y bueno, yo concluiría diciendo que hagas lo que hagas, que te apasione, ¿no? Que pongas un poquito de pasión en tu vida, en tus proyectos, en lo personal y en lo profesional, y es el ingrediente mágico con el que vas a conseguir tirar siempre para adelante y conseguir que esos sueños, decepciones o no, pues se hagan realidad. Chute de optimismo de Nani para empezar otro lunes, otro mes, inspiradas con historias, con retos, con mujeres extraordinarias en estas emisiones de Esto es otra historia, que hacemos desde el foro de la Asociación Española de Directivos de Hotel, con el apoyo, obviamente, de la asociación, del Centro de Alto Rendimiento Turístico y de la Mesa del Turismo. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias a todas. Muchas gracias. 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 Gracias.